Buen día público en general, somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nuestra ponencia tiene como título Comparación del flujo de energía mediante el proceso de transferencia de calor por radiación, empleando 4 tipos diferentes de placas. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor. A continuación presentamos las partes que componen el equipo HT13 con el que se realizó dicha experimentación. A grandes rasgos podemos observar el riel escalado, la fuente de calor, el radiómetro y el soporte para las placas. En la diapositiva se muestra el diagrama de flujo que se utilizó para realizar la experimentación correspondiente. En este se muestra todo el procedimiento realizado en el equipo HT13. A continuación les voy a hablar sobre el encendido del equipo HT10X. Iniciamos presionando el switch de encendido. Posteriormente se van a prender las pantallas con números en color rojo. Posterior, giramos la perilla de voltaje hasta que llegue a los 20 volts. Luego podemos empezar a obtener las temperaturas de las placas y la fuente de calor, las cuales se pueden ir cambiando con la perilla que se encuentra en la parte inferior derecha. Durante la experimentación se debe realizar el movimiento del radiómetro en el riel escalado, el cual se irá recorriendo 100 milímetros en dirección a la fuente de calor. En la experimentación se utilizaron placas para obtener ciertos valores. Durante la experimentación se inició obteniendo valores sin placas, luego con una placa negra, posteriormente utilizamos una placa anodizada, luego una placa de cara pulida y por último se realizó una configuración con las 4 placas en el soporte en el siguiente orden, que era placa negra, de ahí una placa anodizada, luego una placa pulida y por último otra placa negra. Una vez realizada la experimentación, se ponen los datos obtenidos en una tabla en la cual podemos ver la distancia, denotada con una X, la lectura del radiómetro corregida, denotada por R sub C, y finalmente las temperaturas de las placas. Antes de realizar los cálculos, debemos comprender las ecuaciones que se emplean para obtener los resultados. La primera ecuación a realizar es la conversión de las temperaturas, las cuales se encuentran en grados Celsius y debemos convertirlas a grados Kelvin. Esto se logra sumando 273.15 a los grados Celsius que se obtuvieron. La siguiente ecuación se trata del flujo de calor por unidad de área, representada con una Q minúscula, donde el flujo de calor por unidad de área será igual a epsilon por tau por T sub P a la cuarta, y donde epsilon es igual al coeficiente de emisividad y es adimensional. Tau es igual a la constante de Boltzmann en unidades de watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, y T sub P es la temperatura de la placa. La tercera ecuación representa el flujo de calor denotado por una Q mayúscula. Si bien podemos notar cierta similitud con la ecuación anterior, cabe resaltar que la diferencia radica en la consideración del área de la placa, la cual es de 0.15 metros por 0.09 metros, siendo el área total de 0.0135 metros cuadrados. Finalmente, tenemos R sub C, el cual significa la lectura del radiómetro corregida. Dicha corrección es proporcionada por el manual del Armfield HT13, donde explica que la lectura capturada durante la experimentación debe multiplicarse por 30.12. A continuación, presentamos la forma en la que se realizaron los cálculos. Los valores que encontramos en la diapositiva nos ayudan a ejemplificar la forma en la que estos se realizaron. Como podemos ver, comenzamos convirtiendo la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. Después de ello, pasamos a calcular el calor disipado por la unidad de área. Cada una de estas debe tener sus propias consideraciones según la placa de la que se está calculando. En su momento, se debe considerar que para la placa negra se requiere un coeficiente de emisividad equivalente a 1.
Para la placa anodizada, este coeficiente será igual a 0.82 y para la placa pulida, este será igual a 0.17. Del mismo modo, también cada temperatura de la placa será distinta a esta, y esto se debe ver reflejado en la ecuación. Posteriormente, procedemos a calcular el flujo de calor. Para poder realizar esto, debemos tomar ahora en consideración el área total de la superficie de la placa. Es importante no olvidar corregir la lectura del radiómetro obtenida, donde nuestra lectura del radiómetro R será multiplicada por un valor de 30.12. Cada uno de los valores calculados, así como la corrección de la lectura del radiómetro, son puestos en una tabla comparativa con respecto a la distancia X. Esto para poder observar el cambio que hubo a lo largo de la experimentación. Lo que notamos en esta tabla es que nuestra lectura del radiómetro corregida, a medida que se acerca a la placa negra número 2, es decir, la que se encuentra más lejos de la fuente de calor, en los valores del flujo de calor por unidad de áreas tienden a ser mucho más similares. La interpretación de ello es que nuestros cálculos realmente son similares. Sin embargo, es natural preguntarse por qué los valores de las demás tablas no coinciden con este último. La interpretación que se le da es que cada una de las placas forma una especie de pared que impide que el radiómetro pueda leer más allá de la primera placa. Es por ello que solamente de manera teórica podemos saber cuál es este flujo de calor por unidad de área, así como solamente el flujo de calor. Para realizar un análisis más detallado del comportamiento de la radiación al atravesar las 4 placas, primeramente se estudió a nivel de laboratorio este fenómeno en el ambiente y en las placas por separado. En esta primera gráfica observamos el comportamiento de la radiación con respecto al ambiente. Observamos que la radiación pues disminuye a medida de que aumenta la distancia y esto significa que son inversamente proporcionales, es decir, que cuanto mayor sea la distancia desde la fuente de calor, pues menor será la radiación térmica recibida por el radiómetro. Con respecto a la temperatura, pues no se observa ninguna variación significativa. De hecho, los valores están entre 593.15 Kelvin y 613.15 Kelvin. Esto sugiere que la temperatura se mantiene relativamente constante en el rango de distancias estudiado. Además, también podemos observar una relación inversamente proporcional entre el calor transmitido por radiación y la distancia del radiómetro a la fuente, lo que pues confirma y va acorde a la ley de la cuarta potencia. Y adicionalmente, en este caso específico, se observa que la caída de energía se intensifica después de los 600 milímetros de distancia, lo cual puede deberse a que después de esta distancia pues, es más probable que otros cuerpos absorban la energía emitida y por ende no lleguen al radiómetro para ser medida. En cuanto a los datos obtenidos a partir de la gráfica de la placa anodizada, pues se puede observar que tanto el calor emitido como la radiación no presentan una tendencia. Hay varios picos y en las tomas se observan tanto disminuciones como aumentos bastante marcados. Y en cuanto pues al calor transmitido por unidad de área, pues se observan que digamos que fue el valor que fue la variable que dio valores como más aceptables en cuanto a una tendencia lineal, pero pues tampoco variaron tanto como en la placa anterior. Con respecto a los valores arrojados en la gráfica de las mediciones con la placa negra, pues podemos observar que el calor transmitido por unidad de área, que es la Q minúscula, presentó valores muy iguales en el tiempo, lo que hace que pareciera pues un valor constante, ya que cambió pues por décimas. También podemos ver que tanto el calor emitido como la radiación que se midió, pues presenta ese comportamiento inverso que es lo que se espera pues teóricamente. Sin embargo, pues se pueden observar algunos picos de la gráfica, en la gráfica que puede pues haber sido alguna alteración al momento de hacer la medición. Pero pues, bueno, y tampoco siguen una tendencia tan lineal, sino que es más curva. Entonces,
pues esto puede deberse a algún error en el momento de la toma o algún agente externo que pudiera pues alterar la medición de la radiación. Y por último, para concluir con la ponencia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron a este proyecto de investigación sobre el comportamiento de la radiación en la transferencia de calor. Agradecemos especialmente a nuestros maestros por su colaboración invaluable. También queremos reconocer el apoyo brindado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y agradecer a nuestro mentor, Carlos Rangel Romero, por su orientación experta durante todo el proceso. Ese trabajo no habría sido posible sin la colaboración y el compromiso de cada uno de ustedes. Gracias.